todo lípido, porque terminamos ya lípido, ¿verdad? Y van a tener una buena parte de ácidos nucleicos. Y ácido nucleico va a ser un tema amplio, porque les dije que ahí vamos a tratar de incluir lo que se refiere a todo lo de virus, vacunas y una serie de conceptos que no están en el libro. Ok. Así que yo les aconsejo, el único que puedo hacer, darle consejo, es que a esta altura ya ustedes vean que está bien pilado en carbohidratos y lípidos. Y los que no lo están, traten de estarlo. Porque yo no hago, cuando hago un examen, yo no lo hago pensando de que voy a hacer un examen suave para ayudarlo. No. Piensa en la cabeza también, que ahora la persona va a poner un examen fácil para ayudarlo. No, tampoco. No lo hago. Así como no pienso poner una pregunta para que salgan mal, tampoco pongo una pregunta para que salgan bien. Miren esto. Yo le pongo una pregunta para verificar si saben. Si lo saben, salen bien. Si no lo saben, salen mal. Otra cosa, recuerden que los cursos aquí en la universidad van en un orden. Este es el primer semestre. Si un estudiante se queda el primer semestre, un grupo de estudiantes se queda el primer semestre, prácticamente pierde un año. Si se queda en un curso, en uno, porque van en escalera. Este curso es requisito para la parte 2. Y la parte 2 es requisito para 2 bioquímicas de cuarto año. ¿Ve? Así que pierden un año de su vida. Pónganse eso en su mente, por favor. ¿Ve? Y dedíquense a estudiar. Aquellos que por alguna razón tienen problemas para estudiar, porque tienen muchas cosas, porque tienen trabajo, porque tienen esta cuestión, yo les voy a dar un consejo. Sepárense del curso y traten de aprobar los otros cursos por lo menos. Porque a veces, ¿qué pasa? El estudiante se empeña, bueno, que el profesor va a tirar la toalla, que al final me salvo, que al final no sé qué, y no se dedica a los otros cursos, ni a este ni a ninguno. Si es que no tiene tiempo, si es que es una cuestión, entonces dedíquese a uno, a dos, tres cursos, porque quizá no puede ir a la velocidad que lleva todo, porque tercer año siempre ha sido, y lo es todavía en la formación de química, el año más problemático, más difícil, porque ahí donde entran por primera, usted cuando están en segundo, están ganando todavía que analítica, química orgánica, esa cuestión, pero cuando van a tercer año ya comienza a entrar físico-química, entra bioquímica, entran cursos con conceptos nuevos y con conceptos de más nivel. Todavía, y quizás pues, profesores más rigurosos, también. Entonces es el año en que usted tiene que ponerle mucho empeño. Yo quisiera tratar de decirle eso del inicio, pero bueno, ok. Entonces usted tiene que ver qué hacen, porque todo lo que estamos dando ahora es importante para cuarto año. Es requisito para el segundo semestre y para cuarto año. Vamos al examen. Todo por favor con su examen allí para que vayan viendo. Ustedes saben lo que respondieron. Ahí está todo lo que me mandaron. Cada uno con su examen y vamos respondiendo.
Los exámenes eran muy similares, eran dos exámenes muy similares, pero con una ligera diferencia. Muchas preguntas eran las mismas, pero otras eran ligeramente diferentes con la intención de que aquellos que solo piensan en copiarse pensaran que era el mismo. ¿Ve? Bien, ok. La primera era igual para todos. Dice, ordene las estructuras 1 a 5 que le mandé la figura. Esa tienen que ordenarla de acuerdo a su solubilidad en agua, escribiendo primero el más soluble, el número del más soluble primero, y explique la razón de del más soluble y del menos soluble. ¿Por qué ese es más soluble y el que es menos soluble? Porque es menos soluble. Eso valía 5 puntos. El más soluble, por supuesto, era la glucosa, porque tiene 5 grupos OH con relación al número de carbono. ¿Ve? Hay otros que tienen OH. Esa casi la mayoría la sacó buena. ¿Ve? La mayoría, la gran mayoría. Ni que no la sacó buena fue que no la contestó. ¿Ve? Cada pregunta vale 5 puntos, como les dije. Por eso es que el total era 60 y yo lo tomé a base de 50. La segunda, ¿cuál es la forma del ácido? Estoy diciendo que es un ácido, H2PO4Na, y le di la tabla, ¿verdad? H2PO4Na, ¿verdad? No es H3, H2. Tiene un pKa de 7.2 en la tabla. En un examen decía a pH 4.5 y en el otro examen a pH 8.5. En el que decía a 4.5, la forma que predomina es la forma protonada, porque el pH es por debajo del pKa. 4.5 es por debajo de 7.2. Así que la que predominaba era la misma fórmula que está allí, porque aquí está es el ácido, la forma protonada, que es H2PO4Na. H2PO, esa es la forma que... Nadie me puso, creo que nadie, la fórmula ni me dijo lo que estoy diciendo. Porque, ¿cuál es la forma que predomina? Lo que máximo me dijeron y se la puse, creo que buena, era que predomina la forma protonada, predomina la forma ácida, pues no me decía cuál era la forma. ¿Okay? Tenía que haberme puesto H2PO4Na. El otro, que era 8.5, la que predominaba era la H, no la H2, la HPO4Na2. H porque es la forma no protonada, porque la forma protonada es esta porque tienen los 2 protones, pierde 1. ¿Verdad? Entonces la forma protonada es esta y la no protonada es la que HPO4Na2. Esa es la que predomina en este examen, que el pH es 8.5, porque el pH es sobre el pKa. Ese es un concepto que ustedes tienen que tener claro, que tienen que mantener. Recuerden que ustedes van a hacer un semestral y todo y por eso que estamos discutiendo el examen. ¿Ve? Una de las razones es para que ustedes vean en qué fallaron. ¿Ve? Porque todo esto sigue siendo válido para el próximo para el examen semestral y para su vida como químico. La otra pregunta. Describa con claridad, utilizando su palabra, la estructura de los aminoácidos glutamato y valina. Ese era para un examen. Para el otro examen era triptófano y lisina. Ok, eso sí, ahí muchos ganaron los puntos porque, bueno, que tiene un grupo indol, que el triptófano tiene un grupo indol además y un aromático, mientras que la lisina tiene grupo amino, tanto carbono. Porque usted tenía la fórmula ahí, usted veía la fórmula de su libro y la describía, ¿ves? Ok, pero por lo menos tenían que hacer eso. Bien. La otra pregunta. Aquí sigue. Entre las estructuras de la figura,
la figura que yo les mandé. ¿Verdad? ¿Cuál corresponde a un aminoácido que no forma parte de las proteínas y cuál es su función biológica? ¿Cuál no forma parte de las proteínas? El 6, realmente el 6 era el único aminoácido que no forma parte de las proteínas, porque, ¿ve? Porque los otros son derivados de aminoácidos y modificaciones posttraduccionales. ¿Ve? Es el 6. El 6, que es la triodotironina, que es una hormona. Valía 5 puntos también, pocos la sacaron buena. ¿A qué nos referimos cuando señalamos que un aminoácido sufrió modificación posttraduccional? Indique las estructuras de la figura que corresponden a estas modificaciones. Las modificaciones posttraduccionales son, que aparecen aquí, son la número 7 y la 9. La 7 es cuando se fosforila, que es lo que ya vimos, la fosforilación de fosforilación de proteínas. Y la 9, que es la formación del gamma carboxiglutámico, ¿verdad? Que es cuando, recuerda lo que le hablé de la protrombina, ¿ve? La proprotrombina, en que se carboxila el grupo gamma del ácido glutámico. O sea que era la 7 y la 9. Y tienen que definir, pues, qué es modificación, qué significa modificación posttraduccional. Son modificaciones que se dan después de la traducción a aminoácidos en especial. Algunas modificaciones de las proteínas, modificaciones de aminoácidos en la proteína. Lo que copiaron de internet decía modificación de las proteínas, que los ribosomas, que no sé qué. ¿Eh? 6. Escriba la estructura de un péptido con los siguientes aminoácidos. Ese era igual para los dos. Las 6. El primero, un ácido básico esencial. Realmente solo hay dos aminoácidos básicos esenciales. ¿Cuáles son, Cedeño? Dos aminoácidos básicos esenciales. ¿Cuáles son? No, realmente hay uno. Hay uno. Uno. Cedeño. Cedeño. ¿Qué pasa? No estoy segura. Adriana Torres. Arginina. ¿Ah? Arginina. Ventura. No estoy segura. Vázquez. La histidina y la lisina. Alvarado. La lisina. La lisina. La lisina. Así que tenía que poner como terminal. También tenían que saber qué es lo que es un aminoácido viene terminal en la cadena, por supuesto, para poder escribir la estructura. ¿Ves? Entonces, primero se coloca la lisina. En el otro extremo, decía, en la C terminal, decía un aminoácido ácido. Fermín, ¿qué aminoácido ácido? ¿Cuál? La verdad no sé, profe. Claro, ustedes hicieron el examen y no se acuerdan ya. Castillo. Exacto, voy a hacer el ácido glutámico o el ácido aspartico, exactamente. Solo de la terminal. En la segunda posición, un aminoácido con el grupo indol, que tiene el grupo indol. Peña.
Diga, profe. Peña, Sí, dígame, profe. el aminoácido que tiene grupo indol. Ya le digo. Y ya lo va a buscar. Querini, Triptófano. triptófano. Así mismo en el examen, lo va a buscar y cuando ve está pasando el tiempo. ¿Ve? Si usted lo sabe, papá me lo pone, gana tiempo. Pero si usted cada vez que le haga una pregunta en el examen, ya para el examen, usted va a buscar, está consumiendo tiempo y tienen 50 minutos. Pero si lo saben, ve hay una diferencia grande. ¿Ah? Otero. Sí, dígame. Usted que salió muy bien. Si usted sabe, no es más rápido si usted sabe la estructura, si lo tiene que buscar. Sí, profe. ¿Ah? ¿Ve? Pero si usted piensa que, ok, bueno, si me la pregunta la tengo en el libro, cuando comienza a buscar ese libro, rebuscar, está pasando el tiempo. ¿Ve? Así que lo que dice, bueno, no me la aprendo porque tengo el libro. Error. El tiempo es su enemigo. Y en este examen que viene, la cosa es más complicada. Con este examen recuerde todo el poco de estructura de los monosacáridos, ¿verdad? Y todo los cambios de Hayward, que no sé qué, todo eso. Y también los lípidos. La otra, escribe una posible forma de estructura terciaria. Ahí creo que 1 o 2 la sacaron buena nada más. Profe, faltó un aminoácido en la cadena. ¿Ah? Después me faltó un aminoácido en la cadena. Ah, no, el otro, el Penúltima aromático, era nada más que había uno posible, que era la tirosina. El aromático, que era en el penúltimo, el que está al lado del glutámico. La tirosina. La otra. Escriba la estructura terciaria. Le di un péptido y le dije que escribiera una posibilidad de estructura terciaria con las interacciones entre los grupos de la cadena lateral. ¿Ve? Ahí cada uno podía hacer lo que le parecía, pero pocos lo hicieron, muchos lo hicieron mal, creo que 1 o 2 lo hicieron bien. Muchos, algunos, no muchos, porque muchos ni lo intentaron siquiera, ¿ve? Pero algunos de que lo intentaron se equivocaron en una parte la cisteína, los puentes disulfuro. No colocaron los puentes disulfuro adecuadamente, pusieron SH, no. Cuando es puente disulfuro se quita el hidrógeno y es SS. ¿Ve? Si ustedes ven lo que hicieron, cada uno sabe, ¿verdad? Algunos pusieron SH. Yo puse más o menos, le puse ahí más o menos porque por lo menos, ok, están diciendo que hay una interacción entre los dos grupos cistina, pero tienen que poner claramente el puente disulfuro, que es SS. 8. La proteína P, las proteínas, son 3 proteínas, P1, P2 y P3, tienen puntos eléctricos de 4.5, 7.3 y 3.1. Bien. ¿Qué yo hice ahí? Eran diferentes las preguntas. Para un grupo, yo colocaba PI 4, 5, 7, 3 y 3, 1. Para el otro, colocaba que los 2 puntos eléctricos eran muy similares. Y en el otro ponía 2 pesos moleculares muy similares. En la que son puntos eléctricos muy similares, no puede usarse la cromatografía de intercambio iónico porque no permite separarlo. En la que los pesos moleculares son muy similares, no puede usar cromatografía de filtración en gel porque el tamaño es muy similar y no permite separarlo. Así que, por ejemplo, cuando eran muy diferentes los pesos moleculares, usaba cromatografía de filtración en gel. Y cuando eran muy diferentes los puntos eléctricos,
utilizaba intercambio iónico. En este que tengo en la mano, que dice puntos eléctricos 4.5, 7.3 y 3.1 son bien diferentes, pero los pesos moleculares hay dos que son cerca de 38.000. Así que ahí tengo que usar intercambio iónico. Y en el otro examen, filtración en gel. Seguimos. La 9. La enzima denominada lipasa sensible a hormona es activa en su forma fosforilada. ¿Qué efecto tiene sobre su actividad la acción de la fosfatasa? En un caso decía fosfatasa y en otro caso decía sinasa, su sinasa. En el caso que yo decía su fosfatasa, disminuye la actividad porque le elimina el grupo fosfato y ella necesita el fosfato para la actividad. En el caso de la sinasa, aumenta la actividad porque le introduce el fosfato y ella necesita ese fosfato para su actividad. La 10. Esa enzima, esa pregunta, yo creo que en la forma como la redacté, es clara, por la forma como la redacté puede llevar a usted a confusión. Dice, con relación a enzima, ¿qué significa alta eficacia? Eso es un significado. Bajo KM a un sustrato es otro significado. Inhibidor competitivo es otro significado. Pero quizá pueda causar confusión porque yo dije, ¿qué significa eficacia y bajo KM? Pareciera que ahí terminaba. Entonces voy a confundir los segundos. Por eso fue que quizás dije, ok, vamos a eliminar y eso que le dije de darle de 10 en vez de 12 las preguntas, ¿ves? Como si esa hubiera sido eliminada. Pero el que hizo algo y le salió bien, le sumaba de todas maneras. Otra pregunta. La 11. 3 vitaminas que tienen varias formas activas y sus funciones. 3 vitaminas. Habían varias. Estaba la vitamina E, que tiene los tocoferoles y los tocotrienoles. Tiene la vitamina A, que tiene los retinoles. Tiene la niacina, que tiene la ácido nicotínico, nicotinamida. Tiene la vitamina B6, que tiene la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina. ¿Ves? ¿Cuál otra? Tenemos la vitamina D, que tiene los calciferoles, varios calciferoles. ¿Ves? Son vitaminas que tienen varias formas activas. Y entonces la función de cada una, que ya eso la hemos discutido. Porque ahí decía varias formas activas y sus funciones. Y la última, vitamina. En el otro examen yo preguntaba, creo que hay algo diferente en la 11. En la otra pregunta, 2 coenzimas oxidorreductasas y las vitaminas que contienen. 2 coenzimas oxidorreductasas. 2 coenzimas, no vitaminas. 2 coenzimas son el NAD, que nicotinamida dinucleótido, y el FAT. Algunos me pusieron de que NAD y NADPH. Ok, está bien. Son 2 coenzimas diferentes, aunque tienen la misma vitamina. Ambas tienen niacina, el NAD y el NAD-fosfato. Si hubieran escogido NAD y FAT, flavina, adenina, dinucleótido, entonces una tiene niacina y el otro tiene riboflavina. Pero también puede haber escogido FAT y FMN, que las dos tienen riboflavina. ¿Ok? Porque las dos son coenzimas y las dos son oxidorreducción, aunque tienen la misma vitamina en la estructura. Y la última, vitamina que afecta el metabolismo de calcio, le pregunté a uno y al otro le pregunté
Vitamina con actividad antioxidante y las características estructurales. Vitamina que afecta el metabolismo del calcio y sus características estructurales. Ahí es la vitamina D. Sus características estructurales, que otra parte de la pregunta, son colecalciferoles, ¿verdad? Que son derivados del colesterol. Vienen, papá, podían describirme en alguna forma la estructura. ¿Ve? Y al otro le pregunté vitamina con actividad antioxidante, ¿verdad? Que estas solas son dos. Decía vitaminas, o sea que era la vitamina E y la vitamina C. La vitamina E que ayuda a prevenir la oxidación de las membranas biológicas, y la vitamina C, que es una vitamina antioxidante hidrosoluble. Ese era el examen. Cada una valía 5 puntos, como le dije, eran 2, eran 60, y la nota que usted tiene es a base de 50. ¿Tienen algún comentario? De todas maneras, miren esto, discutimos el examen, pero lo hemos discutido así como grupo. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud individual, me lo puede hacer saber ahora. Hoy pues esta pregunta, aunque ya lo hemos discutido. Pero si siguen con alguna inquietud, me pueden mandar un correo y yo le contesto. Yo busco su examen y le contesto. Porque ustedes, a través de lo que estamos discutiendo, están viendo su examen. Yao, por favor. Sí. A través de lo que estamos discutiendo, usted ha estado viendo su examen, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces ustedes se van percatando de cuál es la respuesta y qué pusieron, y que quizás que no contestaron, porque la mayoría lo que hizo fue no contestar en la mayoría de las preguntas. En lo que salieron mal, la mayoría no fue porque lo contaron mal, sino que no tenían idea. Claro, porque no habían estudiado, ¿cómo van a tener idea? No tenían idea, y entonces las dan en blanco. Pero ok, si siguen con alguna duda todavía con respecto a su examen, me pueden preguntar. Y ustedes se ponen en contacto con Liu, la joven Liu. Porque ella no salió mal, pero ella me dijo que se iba a retirar. Yo no, porque no puede asistir al curso, algo así, ¿no? No sé, ¿ves? Así que si alguno de ustedes la conoce, que se comunique conmigo y para hablar con ella. Porque es una lástima si arrancó bien cuando todos arrancaron mal, porque se va a retirar. ¿Alguno de ustedes así es amigo de ella y puede hablar con ella? ¿Quién, pa? Yo, profe. Usted, Aguilar, Joel. Sí. Dígale que se comunique conmigo, por favor, nuevamente. Ella me escribió, ¿no? Pero quiero saber un poco más, ¿eh? Dígale así, por favor. Sí, profe. Ok. De todas maneras, yo le mandé la nota, ¿no? Dígale que yo le mandé la nota. Joel. Profe, estaba hablando con ella ahora mismo. Sí, ya le dije. Ok, bien. Es más, ¿sabe qué? Dígale que se conecte. Dígale a ella si es posible, ¿no? Aguilar. Sí, Joel. dígame. Yo le mandé el enlace a ella, porque como a todos los estudiantes. Dígale que si se puede conectar y después cuando todos salen yo hablo con ella.
Ya, voy a decirlo. Sí, ok. Bueno, entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario, por favor. Profe, ¿puede volver a explicar lo de un aminoácido que sufrió modificación por traduccional? Ah, Que bien. no lo había, por favor. Ok, sí, no, cómo no, cómo no. ¿Qué es la traducción? Es lo primero. La traducción es uno de los pasos de la síntesis de proteína. Es uno de los pasos de la síntesis de proteína. En donde la información, pues eso se llama traducción. La información que está en los nucleótidos del RNA es traducida a aminoácidos. Ustedes ya le hablaron en biología del código genético. Le han hablado de ese término es nuevo para ustedes, Jiménez, Yair, el código genético. Es la secuencia de 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido. Entonces, en los ácidos nucleicos, la información está en nucleótidos. 3 nucleótidos significa un aminoácido. Los 3 nucleótidos que siguen significa otro aminoácido. Los 3 nucleótidos que siguen significa otro aminoácido. O sea, cuando se traduce a proteína, estos 3 nucleótidos van a hacer que entre la arginina. Ahí seguían 3 nucleótidos que hace que entre la alanina, porque él traduce para la alanina. Entonces, por eso se llama traducción, ¿ve? Porque la información que estaba como nucleótidos es traducida para proteína. ¿Ve? Bien, ok. Pero después que se traduce, lo que tenemos es un péptido, ¿ve? Que se ha formado. Pero luego esos péptidos, algunos aminoácidos pueden sufrir modificaciones. Puede darle un fosfato, puede haber una oxidación de un grupo, formarse un grupo hidroxilo, puede formarse un grupo carboxilo. En el ácido glutámico, por ejemplo, pueden dar fosfato en la serina, ¿ves? Esas son modificaciones post-traduccionales, por eso se llaman así, Aguilar, ¿ves? Porque son modificaciones después de la traducción. Aguilar, usted fue que me preguntó, ¿quién fue que me preguntó? Yo, Garcés, ya me quedó claro. Ah, Garcés, disculpe, no piensa que era Aguilar que había preguntado. Garcés. Ok, entonces, ¿le entendió Garcés? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok, bien. Esa fue que algunos que la copiaron de internet, lo que es traducción, pero mal copiado y mal traducido, me comenzaron a ver los ribosomas. Ah, todo esto se lleva a cabo en los ribosomas. Eso es cierto, ¿eh? Pues nosotros ni hablamos de eso, de los ribosomas. Y parecía un erudito. Me comentaron que los ribosomas, que no sé qué cosa, papá. Yo le puse ahí en el examen, le puse internet. ¿Eh? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y Estamos con aquí. respecto a la estructura, o sea, como la pregunta en ese caso era mencionar qué aminoácidos, a ver, qué aminoácidos habían sufrido modificación No, post-traduccional. ¿Cómo nos damos la cuenta? pregunta no decía qué aminoácidos. Decía, ¿qué modificación tradicional era la pregunta que... ¿A qué nos referimos cuando señalamos que un aminoácido sufrió modificación tradicional y indique las estructuras, figura que corresponde a las modificaciones? O sea, ¿qué estructura corresponde a las modificaciones? Bueno, la número 7, que es una fosforilación, ¿ves? Que está entre un fosfato, y la número 9, en donde entró un grupo carboxi al ácido glutámico. ¿Por qué lo que? Porque el ácido glutámico y la serina con el fosfato no son aminoácidos codificados genéticamente. Los codificados genéticamente son el ácido glutámico y la serina. Pero cuando, es como que lo que yo le decía, cuando comenzamos a estudiar, yo le decía esto. Son 20 los aminoácidos codificados genéticamente.
Sin embargo, si ustedes hidrolizan una proteína, ustedes van a encontrar 60, 50 aminoácidos diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Algunos aminoácidos sufrieron modificación post-traduccional. O sea, después que se incorporaron en el péptido, sufrieron modificación. Por eso es cuando analiza la proteína, en vez de encontrar 20 aminoácidos que son los codificados genéticamente, van a encontrar 50, 60, 45, ¿ves? Diferentes. Pero no es que todos esos aminoácidos son codificados genéticamente. Son 20. Ellos son modificados después de la traducción. Por eso se llama modificación post-traduccional. ¿Entendido, Guevara? Sí, profe. Y una pregunta, la imagen número 10, ¿en qué se utilizaba? Porque estuve anotando y vi como que no, o era otra más que tenía modificación post-traduccional. No, la número 10 es un derivado, porque en la otra pregunta, es que esa pregunta no se le hizo a ustedes, se le hizo al otro grupo. La pregunta 6 del otro grupo fue, ¿cuál fue? Fue de aminoácidos que no forman parte de las proteínas. No, pero no fue para... No, fue La 4. La 4 dice estructura que corresponden a aminoácidos que no forman parte de la proteína. Usted nos dio la... No, fue es la 6 del otro. ¿Cuál fue la 6 del otro grupo? Dígame. No, para no. La 5 del otro grupo. Profe. La 4. Entre la estructura de las figuras, ¿cuáles corresponden a derivados de aminoácidos y sus funciones biológicas? Ajá, ok. Derivados de aminoácidos. Entonces, la adrenalina o epinefrina, la número 10, es un derivado de aminoácidos. Función biológica es una hormona. Guevara, ¿verdad? Que me está diciendo la 10. En su examen quizás no era para esa pregunta, porque para esa fórmula. Sí, profe, ya sé. O sea que yo puse todas las estructuras que podían servir para los dos exámenes. Entonces quizás alguna no se aplicaba a su examen. Igual al otro examen, alguna que no se aplicaba para el otro examen. Esa es parte de la cosa que tienen que saber, ¿ves? O sea, que no es de que por eliminación, no. ¿Ves? ¿Algún otro comentario o pregunta para aclarar, para entender? ¿Ve? Porque, como le digo, esto sigue, ¿ve? Y los conceptos, esto siguen para los otros exámenes, el semestral, todo lo demás, ¿no? Profe, yo tengo una duda también con la de la traducción. Para identificarla, entonces, me fijo en que el aminoácido, como la estructura ya la conocemos, pero hay una fosforilación, alguna carboxilación. Eso es lo que me indica que es post-traducción. Sí, porque esos grupos no están normalmente en los 20 aminoácidos esenciales. ¿Y cómo lo diferenciaría de derivado? ¿Ah? ¿Cómo lo diferenciaría de un derivado de aminoácidos con uno que ocurre post-traducción? Bueno, un derivado de aminoácido, cuando dice un derivado de aminoácido, miren esto, normalmente no se encuentra en la proteína porque no es aminoácido. Por ejemplo, la histidina. La histidina es un derivado de aminoácido, no es un aminoácido. Los aminoácidos que se forman por traducción siguen siendo aminoácidos, ¿ves? Siguen siendo aminoácidos. Pero ya cuando se forma otra molécula que no es aminoácido, no forman parte de proteína, a menos que sea como caso como la tiroxina. La tiroxina no forma parte de los aminoácidos a pesar de que es aminoácido. Pero, disculpe, no forma parte de las proteínas a pesar de que es aminoácido, que será una de las preguntas. Un aminoácido que no forma parte de las proteínas. Él es derivado, ese incluía los dos conceptos. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido. Él es derivado de aminoácidos, pero no es aminoácido.
que es un aminoácido que no forma parte de la proteína y además es un derivado de aminoácido, porque es un derivado de la tirosina. O sea, se pudo haber contestado en cualquiera de las dos. Entonces, como la histidina y la adrenalina no son aminoácidos. Usted ve la estructura, no son aminoácidos. Le falta el grupo carboxilo. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda sobre el otro parcial, porque como sabemos, a diferencia de este primer parcial, el segundo tiene más estructuras, pues. O sea, vamos a tener que escribir más cosas en páginas. Depende cómo yo pongo el examen. Es posible que no le ponga a escribir estructura. Es posible que sí. Es posible que sí. O sea, no sabe. Usted, mire, yo le decía algo. Su pregunta fue muy buena, Guevara, porque me ayuda a aclararle algunas cosas que pueden ser ayuda para ustedes cuando estudien. Primero, yo no sé lo que voy a ponerle en el próximo examen. Así es que menos pueden saberlo ustedes, porque a veces el estudiante se le mete en la cabeza que quiere saber cómo está pensando el profesor. El próximo examen va a ser así. El profesor va a hacer el examen así. El profesor va a preguntar esto, el profesor va a preguntar lo otro. Si yo no sé lo que voy a preguntar, ¿cómo ustedes lo van a saber, joven? Díganme. Porque eso es normal del estudiante. Ojo, lo que estoy diciendo es una cosa normal del estudiante. El estudiante casi siempre comienza a pensar qué va a preguntar el profesor. Error. Es uno de los errores que cometemos los estudiantes. Cuando yo fui estudiante y ustedes como estudiante. Porque entonces ustedes comienzan a estudiar de una manera. ¿Ve? Pensando que así va a ser. Y yo le digo, ni yo sé cómo va a ser el examen. ¿Cómo lo van a saber ustedes? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Estudiar todo. ¿Ah? Que no importa cómo y qué pregunte el profesor, ustedes puedan contestar. ¿Ve? Porque si el estudiante sabe, lo va a contestar, no importa cómo se le pregunte. Entonces, así que no voy a estudiar esto de esta manera, porque el profesor puede preguntar. Como la vez pasada preguntó así, quizá esta vez pregunte totalmente diferente. Hay 1000 formas de pelar un gato. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Hay muchas formas de pelar un gato. Sacarle pelo por pelo, meterle en agua caliente y de pellejarlo. Hay muchas formas de pelar un gato. Coger una tijera, pasarle una rasuradora. O sea, hay muchas formas de pelar un gato. Asimismo es de hacer un examen. Hay muchas formas de hacer una pregunta para obtener la idea de que sí lo saben. Entonces, mi idea cuando voy a hacer un examen, y no es fácil hacer un examen, ¿no? Y menos ahora en la crisis. Antes era mucho más fácil. Miren, cuando no había crisis, yo hacía un examen en media hora. ¿Por qué? Yo hacía un examen diciendo, que escriba la estructura de tal cosa, escriba la estructura de tal cosa, haga esta reacción. Ahora no puedo preguntar eso, porque ustedes quieren el libro. Entonces, yo hago un examen que son los exámenes más difíciles para el profesor hacerlo y más difícil para el estudiante contestarlo, que son los exámenes con libro abierto. Eso sí, comiencen a pensar en su cabeza. El profesor está haciendo un examen sabiendo que yo tengo el libro y que tengo internet. Así que el profesor va a tratar de hacer una pregunta en que no la puedo contestar directamente del libro ni de internet. Me va a hacer relaciones. Pero para poder contestar relaciones tienen que haber estudiado bien y entender. ¿Ve, Denver? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo es la cosa? ¿Ve? Tienen que entender. Porque lo primero es entender la pregunta. Si ustedes no han estudiado suficiente, no van a entender la pregunta. Miren, es una cuestión interesante. Lo primero para hacer un examen es entender la pregunta. Pero si ustedes no han estudiado suficiente, no entienden la pregunta. Entonces, ¿cómo entienden la pregunta? ¿Cómo van a encontrar en el libro si no entienden bien
no entienden de salida qué es lo que tienen que buscar en el libro. Lo primero que no entienden, qué tienen que buscar en el libro ni dónde buscarlo, porque no han estudiado suficiente para entender la pregunta que se le hace. Si un estudiante estudió bien, va a entender la pregunta y hasta tiene ayuda cuando busca el libro. Puede buscar el libro, pero ya sabe dónde está, cómo es, qué es lo que está buscando, cuál es el pedacito que le falta para completar con lo que está en el libro. Pues si no ha estudiado, olvídese. Y olvídese de su compañero, lo que le quiere decir, su compañero está en lo suyo. Porque a veces piensan que no, es que mi amiguito me va a pasar, su amiguito está enredado. ¿Qué más? Ok, eso es lo que le quería decir, Guevara. Realmente yo no sé lo que voy a preguntar, ni cómo voy a preguntarlo. ¿Ve? Pero sí tienen que saber las estructuras para poder contestarlo. Mire, porque no sé cómo la voy a hacer. Usted vio que yo no le pregunté la estructura del triptófano, pero usted tiene que saber todo el triptófano para poder escribir la estructura. Eso lo pregunté de otra manera. Otra cosa, cuando me manden esas fotos, por favor, que las fotos estén bien tiradas, porque hay fotos que ya yo no podía casi ni ver, ¿ve? La estructura. Buscas una buena pluma que escriba bien oscuro, no así clarito, ni con lápiz, ¿ve? Eso sí. Profe. Claudia Lu me dijo que iba a entrar. Ah, ok, sí, que entre. Y cuando ustedes salen, yo la voy a dejar a ella. Ustedes van saliendo todos, pues ella se queda. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Si no hay otra pregunta, en la próxima clase, que es el jueves, nosotros vamos a comenzar con los ácidos nucleicos. Ese capítulo no es el capítulo que sigue. Buscan en el libro, es un capítulo que está por allá adelante, ¿ve? En los ácidos nucleicos. Es el 19. El 19, exacto. Que comienza con qué son los ácidos nucleicos, la estructura de la purina, pirimidina, base nitrogenada. Ahí comienza. No está seguido ahí en la secuencia que tienen en el libro. Ya usted lo vio el 19, ok, bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, por favor, van saliendo, pues, y que sigan pasando un buen día, que les vaya bien.